Bueno, ayer fue el debut de la selección española en el Mundial 2026. Un debut amargo, un debut malo, un debut decepcionante, porque estamos hablando de una selección que pintaba, bueno, sigue pintando todavía porque solamente pasó un partido, pero que está en el grupo de las favoritas y que es preocupante porque demuestra, en mi opinión, bastante inmadurez, tanto por parte de los jugadores que estuvieron ayer como por parte del entrenador. Pues bueno, y por parte. Primero, y donde yo creo que está el mayor de los problemas que tuvo España ayer, está en la parte de arriba, que obviamente todo esto viene derivado del entrenador que es Luis de la Fuente. Pero el partido de los tres de arriba, que fueron Ferran, Oyarzábal y Gavi, fue lo siguiente a espantoso. O sea, Oyarzábal la verdad que no paró una pelota, no tocó una pelota, no tuvo ninguna jugada de peligro. Ferran es verdad que tuvo la más clara de todo el partido con la jugada que pega en el palo y que luego la para el portero de Cabo Verde. Pero en banda Ferran parece que se aísla, en banda Ferran parece que como que no se termina de encontrar. Y ayer, que estaba jugando por banda, para mí lo hizo muy mal. Luego, el que para mí fue el mayor error de Luis de la Fuente es el haber puesto a Gavi de extremo izquierdo. Al principio se pensaba que esto lo hacía con una intención de que, no sé, de que Gaby presionase bastante arriba, de buscar la presión tras pérdida, pero esto no pasó en ningún momento. O sea, Gaby estuvo perdido en todo el partido, trataba como de meterse por dentro, pero eso dejaba siempre un hueco que Cucurella trataba de explotar, que para mí fue el mejor del partido, pero aún así no terminaba de generar nada. Por la banda izquierda España tenía un hueco gigante y eso era culpa de que Gaby no estaba haciendo bien su trabajo. Y no es culpa de él del todo, porque estamos hablando de un carajo que no es extremo izquierdo, pero más que en el Barcelona de vez en cuando haya jugado y tal, no es su posición natural. Esto es solamente una parte de lo que fue un muy mal planteamiento de Luis de la Fuente. En mi opinión, eligió muy mal a los tres de arriba. Para mí tenía que haber usado a Jeremy Pino, porque estamos hablando de, quitando a Víctor Muñoz, Nico Williams y Lamine Yamal, que son los tres que tenías lesionados, pues coño, el único extremo que te queda es Jeremy Pino. ¿Por qué no lo pones? Porque Ferran, ok, yo puedo entender que es el primer partido del Mundial, como digo, tienes tres lesionados, te puede hacer el parche por derecha. Pero coño, Jeremy Pino, o sea, es el único extremo que te queda, que es natural, y prefieres poner a Gaby, que no es su posición. ¿Por qué? O sea, es una decisión que no tiene sentido. Luego también para mí, creo que por cómo era el partido y que sabía que Cabo Verde se te iba a encerrar, porque es que lo sabía todo el mundo, o sea, lo sabía en España, lo sabía en Alemania, lo sabía en Estados Unidos, todo el mundo estaba consciente de que Cabo Verde iba a jugar un partido encerrado atrás y esperando a España. Y con lo vertical que es España, pues para Cabo Verde se estaba esperando un asedio. Y cuando vieron que España lo único que estaba haciendo era dar pases de un lado para otro y no se vio esa verticalidad que destaca siempre en la selección española, pues tuvieron un partido muy fácil. Para mí el planteamiento ideal hubiese sido, primero, quitando ya sea a Fabián o a Pedri, en mi opinión, quitando a Fabián y poniendo a Dani Olmo, que es un carajo que con muy poco espacio te saca oro siempre. Y luego, un cambio también interesante para mí hubiese sido Pedro Porro, porque sabiendo que Lamine no estaba, creo que Pedro Porro aporta muchísimo más en ataque que Marcos Llorente, que para mí Marcos Llorente no hizo un mal partido, como toda la defensa, pero porque no les exigieron. Y por cualidades creo que Pedro Porro hubiese encajado mucho más en una España que hoy tenía que ser muchísimo más ofensiva y que no lo fue. Y que por eso Cabo Verde tuvo un paseo en la parte de atrás. El portero Bociña tuvo un partidazo también. La defensa estuvo muy sólida. No tuvieron ningún tipo de inconveniente para estar encerrados, estar tranquilos. Y es lo que digo, España no generó un peligro gigante en ningún momento. Hay muchas cosas que tienen que cambiar para el siguiente partido y para lo que queda del Mundial. Para mí pasa de que Ferran, Gavi no son los titulares y Oyarzabal yo sí confío en él y creo que con Lamine y Nico pues se va a nutrir y va a volver a ser el delantero que se espera. O sea, para mí tiene que seguir siendo el titular. Pero para mí Pedri y Fabián no pueden jugar juntos. Como dije antes,
Creo que Dani Olmo es el que tiene que entrar por uno de los dos y para mí el que tiene que salir es Fabián, porque se vio durante muchas partes del partido de que Pedri y Fabián se estaban chocando constantemente en esa zona de creación y que Pedri no es medio punta, Pedri no juega de 10, Fabián tampoco, y con lo que juega España y como juega España, para mí el que tiene que ocupar ese puesto es Dani Olmo, que lo hizo muy bien en la Eurocopa. Creo que los mejores partidos de España son cuando se lesiona Pedri, que entra Dani Olmo y juega Rodri y Fabián, y de 10 Dani Olmo. Para mí ahí es cuando España cambia el chip y ya termina de ser una selección brutal, que lo fue también con Pedri y Fabián, pero en partidos de menos nivel. Pedri en la Eurocopa se lesiona contra Alemania en el minuto 8 y cuando entra Dani Olmo cambia la cara de España, tanto para ese partido como para las semis contra Francia, como para la final contra Inglaterra. Creo que también no ayuda mucho la reacción de varios jugadores como fueron Rodri y Arzabal, que también quisieron pintar el partido contra Cabo Verde como si hubiese sido un asedio de España y que no se dio, y la verdad es que no. O sea, Rodri o Arzabal pueden decir lo que quieran, ellos lo habrán visto distinto en el campo, pero desde fuera se vio que España no generó ni una jugada de peligro, solo la del palo de Ferran y ya. España no hizo nada y eso para mí es lo más desesperante. Entonces yo creo que para el siguiente partido que es contra Arabia este domingo, debería repetir la portería, debería repetir la defensa porque al final no sufrieron en ningún momento porque Cabo Verde tampoco llegó. El cambio en el medio campo para mí tiene que ser el que ya comenté de Rodri, Pedri y en punta Dani Olmo. Luego Lamine y Nico tienen que jugar porque ya se vio que España sin Lamine y sin Nico pierden una verticalidad brutal y España no se puede permitir eso para un partido en el que sí o sí tiene que salir a ganar. Y para mí en punta tiene que jugar Oyarzabal. Creo que a pesar de que hizo un mal partido contra Cabo Verde, sigue siendo el delantero titular y sigue siendo el mejor delantero que tiene España. Y creo que con Lamine y Nico le va a cambiar la cara. Muy decepcionante el primer partido de España. Creo que todos esperábamos una goleada. Muy mal planteado por parte de Luis de la Fuente. Muy mal de actitud los jugadores. Pero bueno, mejor darse los golpes al principio del torneo, cuando todavía tienes chance para reaccionar. Creo que España todavía tiene la oportunidad de pasar primera de grupo y creo que lo va a hacer. Y creo que sigue siendo favorita. Tampoco hay que ser excesivamente catastróficos, pero sí hay que tener una autocrítica y entender que España tiene cosas que mejorar y que empieza desde el director técnico y él es el primero que tiene que saber qué cosas cambiar. Pero bueno, dime tú qué opinas. Vamos a ver cómo se prepara España para el segundo partido contra Arabia. Y nada, nos vemos en la próxima.